Con las nuevas disposiciones que vuelven a encerrar a la gente en sus casas en algunos lugares como Italia, Austria, Holanda, lo que se ha producido es violencia. Violencia que no viene de la nada. Violencia que está convocada por los grupos ultraderecha que se han ido apoderando de todo el imaginario conspiranoico respecto de la pandemia, de su origen y de su solución. Antivacunas invadieron el Ministerio de Salud en Argentina, noche de violencia en Rotterdam por restricciones y que alcanzan restricciones que alcanzan ya a Austria, Alemania y Francia, y violencia que alcanza a Austria, Alemania y Francia. Yo soy divulgador científico, principalmente soy divulgador del conocimiento, del pensamiento crítico y por tanto de la ciencia, del proceso que lleva la ciencia, de los mecanismos de la ciencia y de las conclusiones, los objetivos y el conocimiento que genera la actividad científica. Y algo hemos hecho muy mal. Y yo creo que tenemos una responsabilidad compartida con quienes siempre han despreciado la divulgación científica, por un lado, con quienes la han visto como una oportunidad laboral meramente, sin tener en cuenta la dimensión moral, social, ética, que tiene divulgar el conocimiento ante una sociedad desinformada. Los medios de comunicación han sido remisos en su responsabilidad de informar correctamente a la gente de por qué tienes que creerle a la vacuna. El otro día veíamos algo. Es que la vacuna ha matado a 1,000 personas. 5,000 millones es muy poquita, porque fíjate, de 7,000 millones el virus ha matado a 5 millones, por la vacuna es mejor opción. Si la vacuna hubiera matado, si no fueran simplemente gente que murió a pesar de la vacuna. Pero matemáticamente sigue siendo los números enormemente favorables a la vacuna. Pero es que todos van a sufrir muertes horribles. Es que ya somos 5,000 millones de vacunados y el problema están siendo ustedes los que se rehúsan a vacunarse. La gente no entiende la diferencia entre yo sé que la vacuna funciona y yo sé que tomando vitamina D me voy a hacer inmune. O sea, me voy a vacunar en contra de la COVID-19, en contra del virus SARS-CoV-2. Hemos fallado enormemente, los divulgadores científicos han fallado los medios, han fallado los gobiernos, pero el riesgo que tenemos ahora es la instrumentalización por parte de una derecha que resulta cada vez más atractiva para los jóvenes, porque parece antisistema y parece rebelde y resistente, y que está utilizando el tema de la pandemia para reunir cachorros que posteriormente radicalizas pues, con mayor o menor facilidad, y siempre que se capta a un buen grupo de personas, pues consigues de ese buen grupo un pequeño porcentaje al que radicalizas hasta donde quieras. Esto pasa tanto en política como en sectas religiosas. Creo que es responsabilidad ya de cada persona explicarle a la gente a su alrededor cómo funcionan las cosas, por qué sabemos que la vacuna funciona, por qué podemos tener la certeza de que no hay cientos de miles de médicos confabulados en una conspiración ridícula y excesiva. ¿Por qué no estamos... ¿Por qué sabemos que el dióxido de cloro o la ivermectina o otras sustancias que están utilizando sirven para inmunizarte o para curarte, mientras que hay otras curaciones que se han desarrollado? ¿Cómo es posible que sea lógico que le pidan a las vacunas una serie de pruebas que no le piden a los que venden el dióxido de cloro o a quienes venden otro tipo de remedios, pero que hablan mejor, son más convincentes, se acercan mejor y han convencido mejor a la gente de que pueden satisfacer sus necesidades y hablar por ellos manteniendo sus intereses en primer
lugar cuando ellos precisamente son los charlatanes a los que los intereses de la ciudadanía les tienen totalmente sin cuidado, porque lo que hacen es aumentar su capacidad económica, su dinero y la admiración que provocan entre algunas personas. Lo que está pasando a mí me parece, aparte de alarmante y aparte de preocupante, me parece una gran llamada de atención sobre cómo hemos manejado la divulgación científica. ¿A quién le hemos divulgado? ¿A quién deberíamos estarle divulgando? ¿Y por qué los medios de comunicación deberían cambiar de posición radicalmente? La enorme crisis de pánico sobre la variante Omicron que se ha estado generando es un ejemplo de un mal manejo de los medios que no debemos aceptar como sociedad. Todos debemos hablar de ello. Sí, existe una variante que es preocupante, pero no es de pánico. Lo que han hecho es entrar en pánico. Y ahora resulta que todos los casos de Omicron, casi ninguno ha provocado hospitalizaciones. Pero eso no sale otra vez en las primeras planas. La violencia, al final, es la que puede provocar que todo el manejo de la pandemia se convierta en una tragedia política para todos nosotros. Y eso yo creo que debemos evitarlo, y solo lo podemos evitar todos defendiendo los hechos, los datos y el conocimiento ante las fantasías y el pánico, el miedo y las conspiranoias que está vendiendo quienes están detrás y que no son para nada trigo limpio.